de descubrir los tesoros. Lo que dije antes de las relaciones, de las amistades, de los hermanos, de las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Hay personas que verdaderamente vienen para empobrecernos porque no sacan lo peor de nosotros, pero hay muchas personas que Dios nos ha permitido conocer y disfrutarlas y nos han enriquecido, nos han impartido, nos han ayudado, nos han edificado. Y hay un mandamiento para los que están siendo edificados y los que están siendo motivados y bendecidos. La Biblia dice que hagamos partícipe de toda cosa buena a aquellos que nos instruyen. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú no celebras, a ti no te aprovechará nunca. Acá hay personas que han recibido milagros, acá hubo personas que han pasado por aquí que han recibido instrucción, despertamiento espiritual, dignidad, restauración, y hoy no están. Otros fueron ayudados y menosprecian, y hoy no están. No me lo hacen a mí, se lo hacen a ellos mismos. Porque nosotros no podemos dejar de hacer y de decir lo que hemos visto y oído de Jesús. Pero hay de aquellos que recibiendo gracia la menosprecian. Entonces se hacen daño a esos mismos, no hacen daño a nadie. Si hoy alguno está aquí decepcionado porque ha bendecido, lo han digamos, menospreciado, después de haber hecho bien, le han pagado con males, no te lo hacen a ti, a Jesús se lo hicieron primero. Pero sí te digo que nosotros tenemos que usar de sabiduría para descubrir los tesoros que ya tenemos. Porque nosotros somos ricos en Dios. Nosotros ya estamos provistos de toda cosa en Cristo. Entonces, muchas veces el enemigo nos viene a señalar un punto donde todavía nos está manifestando esa gracia que esperamos, pero no quiere decir que no la tengamos. Ayer dije que tiempo y ocasión no acontecen a todos. Ayer dije que lo que yo no tengo está en el reino. Lo que yo no tengo hoy está en el cuerpo de Cristo. Los que están esperando un milagro en la salud, tú ya eres sano. ¿Y sabes dónde está esa sanidad? En los dones que Dios dio a la iglesia. ¿Sabes dónde está tu economía multiplicada? En la fe que viene por el Espíritu, a tu espíritu, a manifestarse no solamente como don, sino como un fruto a desarrollar. ¿Sabes dónde está esa saciedad en ese sentimiento de soledad? Está justamente en el amor de Dios derramado en el cuerpo de Cristo, que tenemos que practicar. Entonces, toda la provisión nos fue dada en Cristo y Cristo nos dio a la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que madurar, conocer y desarrollar esa virtud de poder aprovechar, en el buen sentido de la palabra, y administrar gracia. Entonces, el abrazarnos, el ayudarnos, el reconocernos, el respetarnos, el recibirnos en el Señor, el no tener competencia uno con otro, el no perseguirnos, el no provocarnos a las malas actitudes o a las malas reacciones, sino por el contrario, tratar de ver la virtud y tratar de ver en cada uno la provisión que es en Cristo. Esto nos va a hacer una iglesia saludable, una iglesia madura y una iglesia fructífera. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, mordiéndonos, pretender crecer. Tenemos que aprender a recibirnos, a abrazarnos y a ayudarnos, motivándonos a las buenas obras, dice la palabra. Descubriendo cada uno la virtud que hay en el que tiene al lado. Y ser nosotros también solidarios, compartiendo por gracia, dándonos a la mano para poder sobreedificarnos y confirmarnos en el Señor. Esto, hermano, hace que gente de toda tribu, lengua y nación, de toda cultura, de todo círculo social, de toda fe o de toda doctrina, pueda ver a Cristo entre nosotros. Porque, como dije, Cristo y su amor rompen toda frontera, rompen todo límite. Mira, ayer estuvimos firmando nuestra primicia, bueno, en el caso mío, mi primer contrato doble. Acá abajo, la nave esa y los parkings, estuvimos con Mitchell, firmando con el dueño de este que tiene en venta estas propiedades. Y el hombre me preguntó como 4 veces qué actividad teníamos, porque había unos mormones que querían comprar el morado y Dios no permitió que los mormones vengan a alquilar ahí. Y ayer el hombre sabe que soy pastor porque tuve una charla acá, y ayer firmamos para la venta de esta propiedad. Y entonces el hombre me dice, ¿qué hacen? ¿Y qué? Y bueno, y yo decía, Señor, que nunca separemos tu evangelio, tu negocio, por causa de nuestro negocio. Para mí el negocio de Dios, el negocio del Padre está por encima de todo negocio. Dios me va a dar de comer igual,
de una manera u otra, porque en 54 años siempre me mantuvo. Entonces, mi negocio es el negocio del Padre. Mi negocio es el negocio del Padre. Mi riqueza es lo que Dios llama con nombre de valor. No es lo que el mundo dice que es éxito, ni que es riqueza, ni que es conquista, ni que es motivo de gloriarse. Para mí el gloriarme es el Señor, para mí el negocio es el del Padre, y para mí el éxito es ser aprobado delante de Él. Esos son mis valores. Todo lo demás son actividades, pero el valor de mi vida tiene que ver con el llamado y con la dignidad que Dios nos dio al considerarnos hijos suyos y declarados con poder hijos suyos. Nunca pondría yo por encima del llamado, del propósito y de la gracia recibida nada que quiera estimular mi carne como para creer que somos algo. Somos lo que somos por la gracia de Dios, y todo lo bueno que viene es porque no la merecemos, pero Dios nos ama. Entonces, cuanto más oportunidad y cuanto más respaldo tengamos del Señor, más tenemos que humillarnos y reconocer que ha sido la buena mano del Señor. Y más solícitos tenemos que ser en ser agradecidos y estar contentos con lo que tenemos ahora y ser fieles con lo que tenemos ahora. Poner al Señor primero, no de último. Cuando ya hice toda la mía y si me sobra le cumplo a Dios. Eso no es una cultura de reino, es una cultura de religión y de aprovechamiento. La cultura de reino pone primero a Dios y después todo lo demás. Vamos a la palabra. ¿Se acuerdan que hace muchos años el Señor nos dio una palabra acerca de la unción de Zabulón? Zabulón significa regalo. El Señor habló a las 12 tribus proféticamente y cada nombre tenía un propósito. La mamá de Zabulón le puso el nombre y dijo: este es un regalo que Dios me dio, el sexto hijo, Zabulón. Este es el regalo de Dios para mi vida. Esa mujer reconoció en ese niño que dio a luz, reconoció una gracia diferente a la del resto de sus hermanos y le llamó regalo. Cuando tú entiendes que estás siendo bendecido por Dios, cuando tú entiendes que hay cosas que tú humanamente no hubieses alcanzado si hubiese sido por su gracia, y tú reconoces que el amor del Padre se ha manifestado en esa situación, y tú le llamas a esta situación verdaderamente esto es bendición, tú tienes que entender que esa bendición no se queda en un hecho, sino que es la raíz de muchas bendiciones que se multiplicarán por generaciones. Ayer dije que algunas cosas que nosotros llamamos bendición en sí mismas no son bendiciones, pero la bendición de Dios, para entenderla, es aquello que no se termina en ti, ni tampoco queda en tu generación solamente, sino que es raíz de bienes, de bendiciones, de dicha para tus próximas generaciones. Eso es bendición. Por eso dice la Biblia que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces desde ahí nosotros tomamos la plenitud de Cristo y desde ahí bajamos como sacerdote bendición proféticamente y activamente para que todo aquello que nosotros siendo aprobados hacemos en fe y en amor al Señor, esto también como recompensa alcance a nuestra próxima generación. O sea que lo que nosotros estamos haciendo hoy en esta generación, en esta nación, Dios te está teniendo en cuenta no solamente a ti, sino a los tuyos, los que están en tus lomos, los no nacidos aún. Dios tiene provisión, bendición, impacto, no solamente contigo, sino con tus próximas generaciones. Ese es lo que Dios estableció. Dice que Él persigue la maldad de los hombres hasta la cuarta generación, pero dice la Biblia que la bendición de Jehová es por 1000 generaciones a los que le temen. Entonces, no quiere decir que haciendo males, aquellos que salen de nuestro lomo les va a ir bien. Ojo, dice que el Señor tendrá luz sembrada para el justo, y todo aquel que le invoque, el Señor se acordará del pacto que tuvo contigo. El Señor recordará tu ofrenda, recordará tu servicio, recordará tu obediencia, recordará tu devoción y tu fe. Y cuando ellos se conecten con el Dios tuyo, así como se conectaba Isaac, se conectaba Jacob, se conectaba José, se conectó Efraín y Manasés, así cuando cada uno se conectaba, el Señor se acordaba de Abraham. Ese pacto sigue, porque ese pacto no fue hecho en la ley. Ese pacto fue un pacto de gracia con Abraham. Y así como Dios trató con Abraham, está tratando con los creyentes en este tiempo. Yo creo en eso. A mí me funcionó eso. Por eso el Señor nos advierte y nos aconseja y nos recuerda continuamente esta misma palabra, porque hay una gracia, hay una unción. Cada casa, cada familia sacerdotal, cada hijo e hija de Dios tiene muchas cosas en común con el resto del pueblo de Dios, pero hay cosas específicas
que Dios te las confía a ti, que Dios te llamó a ti para una cosa clave, Dios te dio un propósito personal a ti, pero no solamente a ti, sino a todos los que Él te da. No es contigo solamente, es por causa de los que te da. Yo cuando veo el corazón de Isa, el corazón de Alesa, el corazón de Nancy, el corazón de cada uno de ustedes, de Odal y de Noli, de todo, bueno, de cada uno, de mis hijos, veo el corazón que tienen. Cuando yo veo ese corazón expresando gracia, expresando amor, con esfuerzo, con sacrificio, con fidelidad, tomando, copiando lo mismo que han visto en nosotros y lo que el Espíritu Santo les sigue confirmando, yo digo, Señor, gracias porque yo y mi casa tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo propósito, tenemos la misma manera, somos hijos de pacto. Ahora viene de Estados Unidos y de México Alesa. Nosotros en Veracruz hemos estado predicando con Mariela. Se abrió una puerta, en el tiempo de la pandemia fuimos a Veracruz, fuimos a Nueva León, que ayer el pastor Sandoval estuvo aquí bendiciéndonos en un video que me envió, y que después ella haya ido y la hayan honrado y la hayan llevado a ese encuentro de jóvenes, y todo gracia, por gracia, y la atendieron como lo que es, una verdadera hija de Dios. Eso es una cosecha, pero no es mérito de nadie. Lo que quiero decirte es que Dios tiene un pacto con nosotros y con los que están en nuestro lomo. Por eso mucha gente no entiende la honra a los siervos de Dios y no entiende estar conectado con un manto, y creen que se pueden realizar a sí mismos, que con su mano se pueden añadir barro y crecer 2 metros más. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser partícipes de respeto y de honra como mínimo a los que nos instruyen y nos edifican. La Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores. La Biblia dice que nosotros tenemos que seguir a nuestros mayores como lo hacía Pablo. La Biblia enseña que los líderes no se pueden aprovechar del pueblo, no lo pueden hacer por fuerza, no lo pueden hacer por ganancia deshonesta ni por intereses personales. La Biblia manda a los pastores y a los ancianos de la iglesia a ser tiernos con el pueblo y a ser responsables y a ser de ejemplo y de testimonio, pero también manda al pueblo a reconocer a los que trabajan en el Señor. Porque esto hace posible que se dé esa transferencia, que se dé esa edificación que es por fe, que se dé esa preparación para la obra del ministerio en aquellos que recién están llegando a los caminos del Señor o que ya llevan un tiempo pero todavía no fueron activados. Todo esto nos responsabiliza para descubrir los tesoros escondidos, muy guardados, que están para los carnales, pero que están abiertos para los que son entendidos. Hay cosas que ojo no vio y oído yo, que solamente están preparadas y están dadas para gente que ama y teme al Señor. Entonces, cuando tú amas y temes al Señor, a ti se te abre un panorama en el reino de Dios que a los simples no se le abre, aunque sean evangélicos. Eso de que somos todos iguales delante de Dios es una media verdad, no es verdad. Yo no veo que a todos les va igual. Yo no veo que solamente por habernos pegado un chapuzón de blanco ya somos cristianos y que todos tenemos la misma recompensa. Eso no es verdad. Entonces, claro que el ser hijo de Dios nos garantiza una apertura a un ámbito de bendición, pero hay muchas cosas que son recompensa, aún estando en el cuerpo, son recompensa. Muchas cosas son cosecha, muchas cosas tienen que ver con tu amor demostrado, porque Dios honra a los que honran. Entonces, la unción de Zabulón, la hemos estudiado acá, era que Dios le dio una gracia a Zabulón, y era una profecía que tenían que ellos iban a cruzar mares, ellos iban a conquistar tierras lejanas, tierras no conocidas, ellos iban a recuperar tesoros escondidos en el mar, que otros menospreciaron, que otros sepultaron, que otros no pudieron con el llamado, no quisieron pagar el precio, renunciaron a esos tesoros que Dios le había dado y los sepultaron en los problemas, en las multitudes, en el mundo, dejaron atrás el llamado, dejaron atrás la recompensa, se rindieron antes de tiempo y perdieron la bendición. Y Dios le dio la unción, el llamado y el respaldo a Zabulón para que éste vaya y recoja lo que otros menospreciaron, para que éste vaya y descubra lo que otros no vieron como oportunidad, para que éste vaya y vea aquellas cosas que estaban sembradas y muchos ciegos pasaron por ello y no lo tomaron, pero que él tenía el discernimiento, él tenía la facultad de descubrir y de desenterrar aquellas cosas que otros menospreciaron. ¿Cuántos tienen la unción de Zabulón? ¿Cuántos ven bendición donde otros no ven bendición?
Cuando tú ves una situación difícil en persona y tú te paras delante como sacerdote y tú le estás testificando de Cristo, tú tomas la carga, tú le das una palabra de consolación, tú oras por esa persona, tú eres un Zabulón, tú estás viendo bendición donde otros ven problemas. Tú estás viendo oportunidad de manifestar la gloria de Cristo mientras otros se están alejando. Porque hay pastores que buscan gente que está bien económicamente, que no le duele nada, que solamente los inviten a tomar algo o a comer algo. A la gente problemática se la sacan de encima. Eso no es ministerio, eso es otra cosa. Cuando el Señor nos ungió, nos mandó a donde está la necesidad. Cuando el Señor nos ungió, nos mandó a donde está verdaderamente el problema. Si verdaderamente conocemos la riqueza del amor de Cristo y de la gloria de Cristo por la revelación, tú sabes que tú tienes para impartir, tú tienes para saciar, tú tienes para sanar, tú tienes para libertar, tú tienes para discipular, tú tienes para edificar, tú tienes para consolar. Para eso el Señor te ungió. ¿Para qué el Señor nos ungió? Para buscarnos la fácil, para buscarnos el oportunismo, la que nos conviene a nosotros, o nos ungió para ir y dar buenas nuevas a los que no tienen esperanza, para llevarles salud espiritual y física a los que están enfermos, para ir y anunciar el día de la gracia del Señor, el buen día, el día de la buena vida, de la buena novedad, el día que se espera, de esa dicha que la gente necesita tener una esperanza, tener una ilusión, y que nosotros, conociendo la gracia de Dios, podamos llevarle no solamente información bíblica, sino una impartición espiritual. Pero eso no es sino por haber entendido a qué fuimos llamados. Entonces, la unción de Zabulón se caracterizaba por esto, porque era un conquistador, era un descubridor, era alguien que rescataba lo que otros perdieron o menospreciaron, etcétera, etcétera. Entonces, oh casualidad, que cuando Jesús comienza su ministerio, comienza en la tierra de Zabulón. Jesús se manifiesta como el tesoro para el mundo y la creación en la tierra de Zabulón. Dice la palabra que cuando Él se manifiesta y Él empieza a anunciar el reino de Dios, lo hace en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él es el tesoro que se descubre, y no es casualidad que Dios haya escogido esa tierra. Dios escoge esa tierra porque esa tierra es profética, porque había una palabra que gobernaba un asunto y Jesús viene a completar. ¿Cuántos saben que Jesús es el alfa y el omega? Entonces, cuando el Señor empieza proféticamente a hablar a las 12 tribus, siempre está Jesús allí oculto, y los entendidos lo entienden y lo toman de la plenitud, porque el verbo de vida es Cristo. Entonces, toda profecía, toda promesa es Cristo en acción, en la multiforme gracia que Dios dio. Entonces, como Él es el verbo de vida, Él tiene que, de alguna manera, manifestarse en todo lo que Dios ha profetizado y dicho. Entonces, por ejemplo, si tomamos cualquier porción de la palabra, yo te lo puedo mostrar, porque Él es el verbo que se hizo carne. Luego es el verbo que se hizo pecado. Luego es el verbo que se hizo maldición, el verbo que se hizo pobreza, para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Entonces, todo lo que Dios nos promete tiene una razón de ser. La gente a veces no lo recibe porque dice, no, pero esto no tiene lógica. ¿Cómo que Dios, si es Dios, va a permitir esto? ¿Cómo que si Dios es Dios? Ayer leía yo una profecía que lo que pasó ahora, por ejemplo, en España, que en el sur de España, con esta invasión de los islámicos, que entraron como 2.000 personas, decía alguien entendido en la escatología, decía, ¿sabes que está profetizado, está visto en la escritura, de que el Islam, por medio del Islam, se va a habilitar el tiempo de la iglesia y el tiempo de Israel? El islamismo es una pieza clave en la profecía. El anticristo es islámico. Entonces, todo esto que está pasando no es una casualidad. No tiene la culpa Sánchez, es el mundo espiritual. Y si España sigue tratando la iglesia como la trata, va a ser gobernada por eso. Va a ser como otros países europeos que van a estar sometidos a ese terror, a esa ira, a esa maldición. ¿Por qué? Porque no quieren a Jesús. Este presidente no quiso estar de acuerdo con Israel, prefirió Palestina. Ahí está cosechando lo que siembra. Porque esto es así, son leyes espirituales. Ahora, eso llévalo a la iglesia. Cuando nosotros viene Cristo para presentarse a nuestra vida como la gracia manifiesta del Padre, muchas veces cogemos Barrabás.
Muchas veces queremos la vida de la carne. Muchas veces preferimos estar con Esaú, que cambia por un plato de comida el llamado y la herencia, y no queremos estar con Jacob, que hizo todo lo posible por alcanzar la herencia. Entonces nuestras decisiones diarias hablan de cuál va a ser nuestro destino. Entonces cuando tú ves la gente cómo actúa, cuando tú ves la gente cómo habla, cuando tú ves la gente cómo se pronuncia ante situaciones, cuando ves tú la gente cómo se manifiesta, cómo obra, yo te digo que no te peines porque no vas. Porque la intención es buena, pero la suma de todo eso es error. Y la cosecha será algo que no queremos. Porque todo tiene su consecuencia. Hablando de los entendidos, en la unción de Zabulón, nosotros somos llamados a descubrir aquellas cosas que el Señor se ha preparado de antemano para nosotros, tanto en lo ministerial como también en lo personal, como a modo de bendición, lo que nosotros llamamos bendición. Por ejemplo, Pablo oraba, dice Efesios 3:16, que él oraba para que el Señor le dé a la iglesia de Éfeso, ¿qué? Conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuánto? Me faltan 200 euros para pagar el alquiler. Pablo no oraba por 200 euros. Pablo no oraba por una novia, aunque sea buena, si no es cristiana. Pablo no oraba por un marido que tenga un buen trabajo. Pablo oraba porque, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es bendición. Mirá qué diferente a lo que hoy la iglesia le llama bendición. No tengo trabajo, Señor, hazme un milagro, ¿sí? Pero tengo muchos milagros que hacer antes del trabajo. Tengo que transformarte. Tengo que mostrarte dependencia de mí. Tengo que enseñarte fidelidad, mayordomía del reino. Fe, obediencia, santidad, amor, reconocimiento, bondad, generosidad. Cuando estés preparado te doy el trabajo y te tengo funcionando en el reino. Porque el trabajo sin espíritu es esclavitud. Entonces, ¿qué es bendición? Hay gente que tiene trabajo y Dios tiene más trabajo con ellos. Porque se creen que ellos son los grandes porque trabajan. Y creen que se están ganando el mundo porque trabajan. Y no es eso, hermano. La gracia de Dios es que seamos mayordomos fieles y que todo lo que venga a nuestra mano para hacerlo hagamos conforme a nuestra fuerza y que mediante ello glorifiquemos a Dios. Eso es bendición. Entonces Pablo oraba no por cosas, oraba por espíritu, oraba por transformación, oraba por un cambio de mente. Pablo oraba para que los santos en Éfeso fueran personas potables, fructíferas, de provecho, no solamente para los suyos, sino para todo aquel que los ve y todo aquel que los conoce o contacta con ellos, porque la bendición de Dios tiene que ir más allá de nuestros límites. Como testimonio, el Señor quiere producir en nosotros un espíritu, por eso nos da una unción y un llamado y un propósito. Entonces, esa unción, ese llamado y ese propósito es para desarrollar en nosotros un carácter y producir en nosotros un fruto. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la vida diaria, cómo la gente se conduce, y bueno, mira, estos días estaba orando yo en mi espíritu por ustedes, y el Señor me pone, tú mira a cada uno, y su obrar habla de lo que verdaderamente ven. Tú mira a cada uno, mírate tú, y cada uno tiene la obra conforme a lo que ve. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces tú ves a cada uno así, bueno, Señor, tú sabes. Bueno, eso es lo que veo él. No tiene la culpa el pastor, la doctrina, la iglesia, el país, la cultura, la iglesita de donde viene. No, todavía están con la gorrita espiritual, todavía están, bueno, no sé. Porque no quieren ser transformados, no quieren ser mudados, no se la creen nunca. Tienen más fe en su cultura y en su constitución humana que en lo que el Señor quiere hacer de ellos. Y sabes, cuando nosotros no nos dejamos mudar el corazón y no nos dejamos vestir con la vestidura que el Señor nos quiere vestir, por mucho que oremos, por mucho que permanezcamos en los cultos, por mucho que aprendamos todas las canciones y veamos todas las prédicas, vamos a seguir igual. Porque eso no cambia a nadie. Hasta que tú no entiendes
que el Señor quiere hacer una nueva creación en ti y edificar un nuevo ser en ti, y si no nos mudamos a esa revelación y no nos disponemos para ser renovados y para ser revestidos, entonces quedamos siempre igual. Y cada uno vamos a tener conforme a nuestra condición lo que podemos alcanzar por la medida de nuestro brazo. Y no vamos a alcanzar aquella cosa que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, necesitamos ver a Cristo mucho más claro para que nuestra vida sea transformada a esa imagen. Tú no vas a cambiar si primeramente no ves. Es más, tú no vas a poder producir lo que el Espíritu quiere producir si tú no te mueves a la revelación de la palabra que se te está dando. Porque hay personas que están calculándolo todo, como si ya tuviesen terminado, ¿sabes? Entonces, a ver, escucho esto. Bueno, me suma, me confirma algo que yo ya sabía. Escuchan la palabra. Bueno, esto sí, esto no entiendo, esto no estoy de acuerdo. Pero no estamos siendo mudados por la palabra porque no nos subimos a la palabra como un vehículo que nos transporta al destino profético que Dios tiene. Entonces, cuando yo estaba escuchando los videos ayer, yo estaba escuchando palabras de siervo de Dios que conozco su vida, y aunque son palabras conocidas las que ellos dijeron, aunque son palabras sencillitas las que ellos dijeron, yo sé de dónde vienen. Yo sé lo que le costó a esa gente ser siervo de Dios. Conozco su testimonio, conozco su vida, que son leales, que son íntegros. Entonces, cuando te sale una palabra que a ti te parece sencilla de una persona íntegra, no deja de tener el poder esa palabra porque sea sencilla o tú la conozcas. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo inspiró a cada uno para bendecirlo. Entonces, esa palabra que el Señor les dio y les soltó, nos soltó, para mí esa palabra es una tarea para seguir meditando en esa palabra, orando en esa palabra, porque yo pedí al Señor, Señor, háblanos por medio de tus siervos. Y cada uno soltó algo sobre nosotros. Entonces, para mí no es una palabra más que llenó el culto, para mí es una palabra que tiene peso, que nos tiene que gobernar como una palabra de deseo de Dios, no de hombre. Esa es la relevancia que tiene que tener la palabra en nuestra vida, para que el Señor nos pueda llevar entonces a conquistar aquellas cosas que con nuestra fuerza nunca podríamos conquistar. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, allí que les dije que donde Jesús se manifestó como el tesoro, Jesús se manifestó como el tesoro, estoy buscando acá, Mateo 15, verso 21. En esa tierra de Zabulón, Zabulón era el especialista en encontrar tesoros, en poseer nuevos territorios, en navegar y cruzar mares. ¿Y dónde se manifiesta Jesús como el tesoro revelado? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, verso 21. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándole a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Cuando tú no tienes en mente las riquezas de gloria en Cristo, tú no te dispones para saciar a la gente, no te dispones para consolar, no te dispones para servir, porque tú estás buscando lo tuyo. Pero cuando tú estás de parte de Dios, conociendo tu llamado y el propósito, tú estás viendo la necesidad de otro, tu oportunidad de manifestar al Señor. No de hacer la tuya, no de sacar ventaja ni de darle la tarjetita tuya, no. Es la oportunidad de mostrar a Cristo, es la oportunidad de confirmar a las almas en el Señor. Mateo, les dije, 15:24. Entonces, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: Señor, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa mujer vio el tesoro en Cristo. Y ver el tesoro en Cristo la sació. Cuando nosotros empezamos a ver con los ojos del Espíritu los tesoros escondidos, muy guardados, que están reservados solamente para los que le aman, para los que le obedecen y le temen, entonces vamos a estar saciados, hermano. Es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios no nos dé aquellas cosas que ya prometió y juró darlas, y que
ya el apóstol Pablo afirmó que ya las tenemos. Entonces, como les decía, por ejemplo, en Deuteronomio 33, 18 y 19, hablando de Zabulón, Deuteronomio 33, 18 y 19, dice la palabra del Señor, le dice Moisés como profeta a Zabulón, ayer lo decíamos, así por encima, te decía que Zabulón significa regalo. Dice que Moisés proféticamente cuando bendijo la tribu de Zabulón, le dice, alégrate Zabulón cuando salieres. ¿Cuándo nos tenemos que alegrar? ¿Cuándo tenemos que salir con esperanza y fe? Cuando estamos dispuestos a ir por los tesoros muy guardados que Dios nos tiene reservados, pero que ahora el Señor nos anima a ir a por ellos. Tenemos que ir con alegría porque ya el Señor nos lo concedió. Ya el Señor pensó en nosotros, ya el Señor nos dio un destino profético, ya el Señor nos impulsa a no quedarnos conformados a lo que estamos viviendo, sino a ir por más. Pero esto es, hermano, estribando en el pacto y sabiéndonos llamados legítimos de parte de Dios como hijos y como siervos, porque Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. Entonces tú tienes que ir a por más, tienes que ir a por un estudio, a por el carnet de conducir, tienes que ir a por tu casa propia, tienes que ir a por la salvación de tus hijos, tienes que ir a un cambio personal que trascienda, que te rompa la cabeza, que no te sea fácil, a ponerte una meta que tú digas en el Señor, yo voy a alcanzar esto por gracia, porque para esto el Señor me llamó, para esto fui asido en el Señor, para también yo poder ir y tomar aquello por lo cual el Señor me tomó. En lo natural, en lo ministerial, en la salud, en lo económico, en lo familiar, en todo. Dios no nos llamó para que seamos el producto de la circunstancia o el fruto de la cultura o de la religión que modelamos. ¿Cuál es el tope para un hombre espiritual? ¿Cuál es el límite para una mujer espiritual? El que él se pone. Como decía la pastora, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Determinarás una cosa y esta te será firme. Porque Dios primeramente puso el querer como el hacer por su buena voluntad en ti. Entonces a mí las motivaciones humanas poco me afectan. Yo camino en pacto con Dios. Las motivaciones humanas es como tirarle, no sé, hoja seca a un jardín, comparado con la gloria de Cristo, comparado con la revelación del pacto, comparado con la bendición que tenemos en Cristo. A mí la Biblia me dice que mi motivación tiene que ser el llamado, el pacto y mi identidad en Él. Y que todo lo que yo haga prosperará por su gracia en mí, no por mi mérito. No hay mérito humano para conquistar cosas que no pueden ser conquistadas con carne y sangre, sino que Dios nos da el poder de conquistar. El Señor le dijo a Israel, yo te daré el poder de hacer la riqueza. O sea, no había un israelita poderoso para hacer riqueza. ¿Tú te crees que Abraham fue rico por su capacidad mental de criar ganado? No. El Señor lo prosperó y fue riquísimo, dice. No dice que era rico, dice que era riquísimo. Porque hay comidas ricas y hay comidas riquísimas. Bueno, Abraham era comestible porque era de lo bueno, era riquísimo. Pero no era rico porque era un buen financista o tenía un buen asesor financiero, no, era rico porque Dios prosperó su camino, porque ese hombre anduvo en obediencia y en fe, honró a Dios. Y Dios puede hacerte rico aún en tu vejez, porque la madurez y la sabiduría enriquecen, la necedad empobrece, la incredulidad empobrece, la mezquindad empobrece, la astucia humana empobrece, los méritos humanos empobrecen porque te hacen creértela, pero aquel que se gloría en el Señor será prosperado en todo. Porque nuestra fuerza y nuestra confianza no está en nosotros, sino en Dios que nos fortalece. Entonces, cuando el profeta Moisés va a bendecir la tribu de Zabulón, quiero que te quedes con esto en esta mañana. Dice, a Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres. ¿Cuándo? Cuando salieres. O sea, si estamos quietos, si estamos estancados, si estamos sin plan, si estamos sin ganas, si estamos estériles, si estamos infructuosos, no tenemos motivo de alegría. No tenemos motivo de qué estar gloriándonos. Una persona que no da un palo al agua, que no produce nada, que no hace nada de peso eterno. ¿Cuál es el motivo de alegría? Salomón dijo, a la risa le dije calla, porque es como cuando se quema la salsa, que empieza a hacer ruido, pero no lleva ningún fruto, no sirve ni para calentar. Entonces a la risa le dije calla, pero acá dice, alégrate porque tú vas en pos de lo que Dios tiene para ti.
Entonces cuando tú tienes un plan, tienes una visión, tienes un propósito, eres consciente de un llamado y empiezas a incursionar, empiezas a decir, Señor, yo me levanto contra mi carne, me levanto contra mis pensamientos carnales, me levanto contra el que dirán, me levanto contra el sistema del mundo y yo te voy a creer, yo voy a vivir en pacto, yo voy a vivir en fe, yo voy a romper con todo límite humano, generacional, doctrinal, de malas enseñanzas, tóxicas que no me dejaron soñar, no me dejaron ser libre, no me dejaron crecer, y yo voy a avanzar al llamado, voy a avanzar al propósito, porque tu favor está sobre mí. Esa es la gente del Espíritu, y a la gente del Espíritu es que le va bien. No le va bien a los carnales, a los sensuales, a los que viven del noticiero, a los que viven del periódico, a los que viven del internet, a los que viven de lo que opina fulano. No. Dios nos dio la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no hay límite, no hay miseria, no hay miedo, no hay pobreza, no hay trauma. No hay maldición, no hay miseria. En la mente de Cristo todas son proyecciones, todos son propósitos, todo es destino profético, todo es vida. Porque es lo que nos levanta, es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene, es lo que nos impulsa. Entonces cuando tú tomas la decisión de decir, Señor, contigo de la mano voy. Yo en mi fuerza no puedo, pero en tu nombre echaré la red ahora. Lo he hecho toda mi vida y nunca funcionó, pero si tú me dices que lo haga, lo vuelvo a hacer. Como cuando entramos a este local. Yo oré al Señor y dije, Señor, mira, no nos saques si después vamos a quedar a la mitad. Yo voy, pero yo quiero ver tu respaldo. Yo quiero ver que tú estás. Yo quiero ver que no vamos a terminar nosotros siempre los mismos, sangrando. Señor, ayúdanos. Si tú me lo confirmas, lo hacemos. Hermano, y esta mañana yo cuando me levanté a la mañana, me puse a meditar, ya nos dieron el mantenimiento de este edificio, vamos a empezar en septiembre, ayer firmamos los 2 contratos acá abajo, el Señor abrió la puerta de este lugar. Y hace como un mes atrás el Señor me dijo, ¿por qué no empiezas a creer por ensanchar estas paredes y empezar a darle vuelta a este edificio y a mirar un salón más grande? Y yo pensé que era mi carne. Y me vino 2 o 3 veces el pensamiento de venir a orar a este edificio, de venir a hacer un acto profético, orar, a establecer. Y cuando me venía esa meditación, ayer justamente íbamos con Michel y Michel me dice, mira qué lindo lugar para la iglesia. Y le dije a Michel algo que no se lo dije ni a mi esposa. Le dije, el próximo local lo vamos a comprar. Pero lo dije con la convicción del Espíritu Santo. Yo en la mañana venía pensando. No fue un deseo, fue una convicción. El próximo local lo vamos a comprar. Hermano, y no es confianza en mí, pero me estoy dando cuenta cómo el Señor nos respaldó en este lugar. Entonces mira, sal con alegría. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, sal con alegría al propósito. Pero con alegría, no por miedo, no con tristeza, no empujado por la carne, no. Con alegría saldréis. Y con paz y con gozo seréis vueltos. Esa es la bendición de Dios. Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. La tribu de Isaacar era entendida en 2 tiempos. La tribu de Zabulón era, y caminan juntas, Isaacar y Zabulón. Tú tienes que conocer tanto el tiempo como el llamado. Tienes que conocer el tiempo como el propósito. Isaacar era conocedor de los tiempos proféticos. Y Zabulón era conocedor del plan y del propósito. Y el Señor le está impulsando a los 2 juntos. Le dice, salgan los conocedores de qué es el tiempo. Alégrense en ir a conquistar a aquellos que están todavía quietos, cruzados de brazos, esperando que las cosas sucedan. Allí dice, llamarán a los pueblos a su monte. ¿Quién llamará a los pueblos a su monte del Nuevo Testamento? Congregar las almas. Llamará a los pueblos al monte de Dios. Hoy podemos decir, Señor, en tu nombre congregamos la gente. En tu nombre vamos a salir a anunciar. En tu nombre vamos a ir a ganar almas. En tu nombre vamos a ir a edificar santos. En tu nombre vamos a entrar a hogares. En tu nombre vamos a abrir puertas para tu reino. En tu nombre vamos a echar la red. Y lo haremos con alegría. Llamarán a los pueblos a su monte y allí sacrificarán sacrificios de justicia, ofrenda. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares. Mientras otros cruzan los mares con miedo y están peleando con las olas, con las tormentas y con los problemas y con los bichos raros que saca el mar, otros aprovecharán el mar para sacar. Y el mar es el mundo, El mar es la multitud de gentes. Y tú vas a chupar la abundancia de las naciones cuando seas entendido en los tiempos y hagas las cosas con alegría para Dios. Que no te justifiques para no hacer lo que Dios te pide, porque tienes 1000 excusas humanas para no hacerlo y todas las tenemos. Pero cuando tú te sacudes de las excusas
y empiezas a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, entonces tú vas a chupar la riqueza de la nación. Tú vas a aprovechar toda situación para llevar gloria a Dios, pero también Dios te bendecirá a ti por medio de eso. Porque dice Pablo que nadie trabaja a su propia expensa, sino que todo aquel que pone la mano en el arado es digno de recibir su paga. Y Dios paga y paga bien. Dios se va a encargar de que todo lo que tú hagas en amor, en fe y en honra, se te retribuya a tu vida en bendición. Porque esa es la bendición de Dios que verdaderamente aprovecha y no añade tristeza. La recompensa que viene de arriba. El reconocimiento de Dios a nuestras vidas. Entonces dice que los entendidos en los tiempos, los que salen con alegría a hacer la voluntad de Dios, que dice chuparán la abundancia de los mares. Chuparán, serán sustentados, tendrás todos los recursos necesarios para vivir una vida fructífera, una vida productiva en el Espíritu, siendo de bendición y siendo bendecido. En esa ley de amor, en esa ley espiritual de la siembra y la cosecha, tú también vas a ser un recolector de bienes, no solamente un sembrador, sino también alguien que trae su gavilla con alegría. Entonces dice, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Y esta es la palabra profética que Dios me dio hace unos años atrás para caminar todo el año. Y hablamos de los mares y hablamos de la arena. Dijimos que los mares hablan del mundo, hablan del sistema, hablan de la multitud de personas que no conocen a Dios. Y la arena habla de las almas que están listas para ser añadidas. Aquellos que eran nacidos, que el Señor le mostró a Abraham, cuando lo tomó de la mano, lo llevó y le dijo, mira los cielos, puedes contar las estrellas del mar. Y Abraham no podía contar la cantidad de estrellas que representaban al Hijo de Dios, así como los granos de arena. Bueno, y ahora dice que nosotros vamos a tomar del mar, que es el mundo, y vamos a tomar de la arena. Y esa arena, yo le dije acá que en una visión profética en el 2006 el Señor me mostró 3 relojes, un reloj analógico, me mostró un reloj de arena y me mostró arena, y el Señor me dijo, mira, este reloj, las 3 agujas, son 3 ministerios que tienen que caminar juntos, el apóstol, el profeta, el pastor o el maestro, tienen que caminar juntos. Y si caminan juntos, se añade y se produce liderazgo, mal dicho la palabra liderazgo, se producen obreros, se producen nuevos siervos de Dios. Ese es el reloj de arena, bajando por el embudo la arena y pasando al otro lado, al otro nivel, donde se procesan las almas y se convierten en nuevos siervos de Dios. Y luego la arena habla de las multitudes que tienen que ser conquistadas por la iglesia. Entonces, esos 3 ministerios que son las 3 agujas, el segundero, el minutero y el de la hora, caminando en concordancia, en unidad, en perfecta armonía, hace que se produzca este nuevo remanente de siervos y siervas de Dios, y luego eso nos lleva entonces, nos da la posibilidad de conquistar las almas, las multitudes. Y acá dice la palabra que los que salen con alegría a hacer la voluntad de Dios, los que salen con alegría de sus excusas, los que salen con alegría de su limitación humana, los que salen con alegría de su carnalidad y de su humanidad y de su religiosidad, los que rompen con ese cascarón y se atreven a funcionar espiritualmente, entonces estos chuparán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en esas multitudes que son la arena. Entonces hay bendiciones que Dios te dio y no están acá adentro, están afuera. Hay bendiciones que tú tienes en el cuerpo de Cristo y hay bendiciones que están esperando por ti cuando despiertes y te actives a ir por ello. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión, tenemos un propósito, tenemos conciencia de un llamado, nosotros sabemos que todo lo que viene a nuestra mano, todo lo que pasa a nuestro alrededor es con propósito. El Señor quiere hacer contigo y conmigo como hizo con Pablo, cuando le dijo, yo te he entregado todas las almas de esta embarcación. El que huya, se muere. El que permanezca, se salva. Y donde nosotros estamos como Pablo, mientras la gente está pasando un naufragio, nosotros estamos ahí proféticamente para salvar, para anunciar, para revelar, para consolar, para animar y para encaminar las almas. Entonces, en todo círculo de personas que tú estás, te tienes que ver como el profeta de ese lugar, como el evangelista de ese lugar, como el intercesor de ese lugar, como el pastor de ese lugar, porque Dios te lo entregó a ti. Yo estoy en la oficina, yo soy el más chiquito de todos, pero yo sé que soy un siervo de Dios. Y sé que Dios me dio un poder, me dio una revelación y me dio una gracia, para que si alguno de todos los que nos rodean, a Michel, a mí y a Yuri, que también es cristiano, se despierta su conciencia a la realidad de Dios, estamos ahí para servirle, estamos ahí para comunicar el Evangelio, estamos ahí para orar por ellos, estamos ahí para enseñarle doctrina.
Porque no estoy yo en los lomos de ellos están en nuestros lomos espiritualmente. Nosotros entramos ahí como empleados, entramos ahí como aprendices, como digamos así, como agentes en formación. Esa es nuestra realidad secular. Pero la realidad espiritual es que ese barco, el Señor se lo confió a Mitchell, me añade a mí, lo añade a Yuri ahora como cristiano, y nosotros estamos para salvar, para testificar, para interceder, para orar por las almas. Entonces, tú entiendes el llamado y el propósito, cómo Dios te pone en un lugar, entonces la situación cambia. Por eso Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y yo le puedo decir a esa oficina, tú no me estás bendiciendo a mí, tú no me vas a hacer rico a mí, tú no me vas a prosperar a mí. Yo voy a aprovechar todos los recursos que tú me das para formación laboral, que la necesito, reconozco que es muy buena la instrucción, pero hablando en otro sentido, espiritualmente, por causa nuestra va a ser bendecida esa empresa. Así funciona el reino. Yo no confío tanto en los métodos, yo confío en Dios. Y aprendo, me instruyo, pero yo quiero decir que mi bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová. Dios prometió que donde pongamos el pie, el Señor nos va a bendecir. Donde pongamos la mano, el Señor nos va a bendecir. Entonces yo corro con paciencia, porque el problema no lo tengo yo. Dios prometió, juró, y Él va a cumplir. Y si no es ahí, será en otra cosa, pero sigo confiando en Dios, porque Dios es un Dios de paz. Voy terminando, mira. Entonces, acá dice que hay tesoros escondidos en la arena que tenemos que descubrir. El Señor tiene que darnos una unción en nuestros ojos espirituales para que esto se abran, se alumbre y podamos tener una visión clara de aquellas cosas que están escondidas a nuestro alrededor y no hemos descubierto. Como dijo aquel, este era el lugar santo y yo no lo sabía. ¿Cuántas cosas han pasado por nosotros? ¿Cuántas cosas Dios ha permitido a nuestro alrededor y no hemos podido aprovecharlas porque no hemos valorado, no hemos reconocido o no hemos sabido que Dios estaba en el asunto? Y hemos perdido oportunidades, hemos perdido bendiciones, hemos perdido recompensa porque no hemos sabido cómo administrar esa gracia o no nos hemos dado cuenta que Dios estaba en esa situación. Termino con unos versículos y oramos, hermanos. Quiero decirte que la palabra de Dios para ti en esta mañana es que tú tienes una unción, tienes un llamado y tienes un propósito y tenemos que despertar a esa realidad. Se nos tiene que correr el velo y tenemos que ver lo que Dios tiene delante nuestro. En las cosas que muchas veces nos gloriamos y pensamos que esa es la bendición, no está la bendición ahí. Yo he visto muchos hermanos aquí con nosotros que eran profesionales, que trabajaban en empresas internacionales en el tiempo que nosotros ganábamos bien en la obra acá, y yo le daba trabajo a un hermano específico, un hermano chileno que era amigo mío, y yo lo veía a él con entusiasmo trabajar porque él estaba frustrado. Él tenía un conocimiento, él trabajaba en un laboratorio internacional, estuvo en Holanda, estuvo en Londres, vino de Chile con esa empresa, y acá era mileurista. Y era un profesional, un hombre ético, un hombre puntual, un hombre esforzado, un hombre que sabía mucho de muchas cosas. Y se frustraba porque mis hermanos sin estudio y sin papeles ganaban por semana 2.000 euros. Yo pintaba un piso 3 días y me ganaba 1.200 euros. Y él, ese era el trabajo de un mes, después de toda la preparación que tuvo, después de todo lo que sacrificó para ser tenido en cuenta en esa empresa. Y él venía a trabajar conmigo y yo a él le pagaba como un oficial. Y él no sabía ni lijar, y yo le pagaba como un oficial. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios me dio esa carga de despertar la dignidad en los santos. Tú tienes una dignidad de hijo que no tiene que ver con tu fuerza humana ni tu capacidad humana, tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti, a fin de que tú alcances eso que Dios ya preparó de antemano para ti. Entonces nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios tenemos que procurar que el que tenemos al lado despierte a esa realidad, a ese llamado. A mí me da mucha tristeza la persona perdiendo tiempo en estupideces, con pensamientos que ahora sí quiero ser cristiano, ahora no quiero ser cristiano, ahora creo, ahora no creo, hoy voy al culto, mañana no voy al culto. No se da cuenta que está con la soga del cuello, tirando y destirando, que me ahorco, que no me ahorco, que me suicido, que no me suicido. Así lo veo yo. No nos determinamos a una cosa, no vamos en pos del llamado, no que hemos creído que esto es debido a muerte. El Evangelio es sí o no. No es para andar titubeando, porque la medida que tú titubeas le da lugar al otro. Al que no te ama,
ama, al que te aborrece, al que te odia, al que vino a matar, lutar y destruir. Termino con esto, mira. Que el Señor nos defina en esta mañana, que el Señor nos alumbre, que el Señor nos impulse y que podamos salir con alegría al llamado de Dios. Amén. ¿Cuál es aquello que Dios está esperando de ti? Que tomes con alegría en lo ministerial, en lo personal, en lo familiar, que tú tomes con alegría la porción que te ha tocado. Como dijo David, bendita la heredad que me ha tocado. Yo digo, bendita la heredad que me ha tocado. Yo digo por la iglesia, bendita la heredad que me ha tocado. Digo por mi esposa, por mis hijos, por la familia de ella, por mi familia. Bendita la heredad que me ha tocado. Con todo y el problema que viene envuelto. Porque Dios me dio la capacidad. Solo que Dios me dé la fuerza en mi ser interior para poder desarrollar el ministerio y poder ser de bendición, de consolación, de inspiración a otros. Porque como viene el paquete, Dios te lo confía porque sabe que en ti puso algo que tiene el poder de ministrar eso. Entonces, claro, a veces decimos, Señor, pero mira, la mujer que me diste, bueno, la mujer que te di era porque tú tenías que desarrollarla y hacer la corona tuya. O sea, no es la mujer, eres tú que tienes que desarrollar a la mujer. Señor, este trabajo, ¿no? Ese trabajo es con trabajo. Tú tienes que mirar, de verdad, este es mi negocio y yo te voy a prosperar en ese trabajo, te voy a dar el trabajo secundario. Tú tienes una vida con mucho trabajo porque no reposas en mí. Y eso es otra cosa. Entonces así es la vida. Yo lo veo así. Que muchas cosas se nos han negado porque no hemos estado a la altura y Dios no nos la pudo confiar. Salmo 76:6. Terminamos con esta lectura. Salmo 76:6. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos por la noche ahí esperando la voz de Dios? De la mañana, esperando la voz de Dios. David era un hombre que se pegaba a Dios y estaba atento a lo que el Espíritu iba a decir, meditaba, esperaba una palabra, esperaba una dirección. Todo hombre y mujer espiritual es así. Por eso tomé este salmo para alentarles. Me acordaba de mi, dice, espera que se me borra esto, Salmo 77:6. Gracias. No, porque lo tengo acá en esto que se toca y se me... Dice, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Una pregunta que se hacía David. ¿Será que el Señor se olvida del pacto? ¿Será que el Señor se olvida de lo que dio a luz? Aunque alguna madre se olvida de lo que dio a luz, dijo el Señor, yo no me olvidaré de lo que dio a luz. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios en tener misericordia? Quizás en algún momento nos preguntamos esto, porque las tribulaciones nos superan y somos abordados por muchos problemas y decimos, Señor, ya no puedo más. Yo no tengo fuerza, no tengo ganas. Entramos hasta en depresiones, entramos en desánimo. A todos nos puede pasar esto. Pero el salmista, que era un hombre que tenía el corazón de Dios, también lo pensó y también lo dijo en su oración. Ha encerrado con ira sus piedades. El Señor se reservó las bendiciones para otro tiempo de otra gente y se olvidó de nosotros. Dije, enfermedad mía es esta. No es que estaba enfermo. Esto lo tenía en dolor, lo tenía en angustia al salmista. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Cómo nos tenemos que alentar para salir con alegría? Acordémonos cuando el Señor nos hacía reír, si hoy no estamos riendo. Acordémonos cuando el Señor nos hacía soñar, si hoy no estamos soñando. Acordémonos cuando el Señor nos hacía creer como niños, si hoy estamos calculando con una mente carnal. Acordémonos, en otras palabras, volvamos al primer amor. Porque si no volvemos al primer amor, no podemos hacer las primeras obras. Entonces, para poder conquistar aquellas cosas que no hemos conquistado, no es que Dios falló, sino que tenemos que volver a ese enamoramiento. Tenemos que volver a ese deseo de estar con nuestros hermanos, de tener esa comunión, de tener ese amor, de tener esa amistad, de tener esos tiempos de deleite en el Señor. No solamente en el culto, ahí afuera. Porque, hermano, lo que nos hace diferente a esta generación, a esta cultura, lo que nos hace diferente a la religión, es la vida del Espíritu.
Entonces, si estamos desanimados, si estamos depresivos, si estamos desconsolados, si estamos descreídos de cosas, es porque hemos perdido la dicha de ese primer amor, de hacer las cosas con esa novedad de vida que fluía de nosotros cuando estábamos en esos tiempos de amores con el Señor. Ahora el Señor es el mismo y su amor no se ha cortado. Somos nosotros que por algunas cosas hemos tropezado en el camino, nos hemos quizá enfriado en amor, o hemos desatendido el consejo, o hemos perdido la perspectiva, y el Señor en esta mañana nos llama a volver a ese primer amor para que con alegría salgamos y se hagamos vuelto con victoria, y que podamos tomar aquellas cosas que Dios preparó de antemano que ya tiene para nosotros. Y esto te lo tienes que planificar en tu corazón. Esto tienes que hacerte, así como nosotros en el trabajo nos motivamos poniéndonos metas y teniendo una agenda, tú tienes que empezar a tener un cuaderno de memoria en tu oración, en cuando vienes a los cultos a recibir una palabra. Tienes que llevar un reporte en cuanto a lo que Dios está tratando contigo. Tienes que traer a la memoria las palabras que Dios te dio proféticamente, los sueños proféticos que Dios te dio, y tienes que empezar a remontar, tienes que hacer resurgir de los mares esos tesoros que dejaste quizá, porque el Señor te llamó a conquistar tesoros que otros dejaron, pero a reconquistar los tuyos que tú mismo permitiste que se hundan, porque lo diste eso como imposible. Y hay que volver a tener ese espíritu de conquista, hay que volver a tener ese espíritu devocional, ese espíritu de entusiasmo. Tenemos que pedir al Señor que fortalezca nuestra vida en el ser interior, que la vida de resurrección se manifieste por medio de estas cosas, que seamos renovados en el espíritu de la mente. Los jóvenes que están acá, que sueñen, que se atrevan a ir más allá de sus límites, que estudien, que se involucren en cosas que todavía no han experimentado, para bien, que practiquen música, que crean en emprendimientos, que hagan deporte, que extiendan las estacas, que ensanchen sus limitaciones a cosas nuevas. La vida se hace infructuosa, la vida se hace aburrida, se hace desértica cuando no soñamos, cuando no estamos agradecidos con lo que tenemos ahora y cuando no estamos con contentamiento por lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo le decía el otro día a Nancy, mira, yo en esta escuela de Remas me tengo que morir para que Dios me haga de nuevo, porque es todo lo contrario a mi forma. Yo no soy una persona que estuve en aulas. No soy una persona que estuve educada, no soy una persona que estuve instruida, no tengo estudios, yo me crié en la calle. Entonces, para mí es algo a contranatura de mi forma, de mi constitución. Tengo que estar con un ordenador que no entiendo, tengo que memorizar palabras en inglés. Es todo lo contrario a mi capacidad humana. ¿Será Dios suficiente para instruirnos en justicia, en todo aquello que nos edifica o nos enseña, nos instruye o nos mejora? Porque yo no estoy viendo esto como un trabajo, yo lo estoy viendo como un trabajo de disciplina del Espíritu en mi vida, que para mí va a sacar más ganancias. ¿Sabes? Porque si yo estoy dispuesto, claro, porque si yo estoy dispuesto a ser entrenado, y si estoy dispuesto a dejarme enseñar como un niño con 54 años, y que Dios me forme en algo nuevo, extraño para mí, entonces la sumisión me va a aprovechar. ¿O no, Michelle? ¿Por qué? Porque es un principio espiritual, no se trata solamente de trabajo, se trata de algo que es una cuestión también que nosotros como cristianos tenemos que ser enseñables. No dice enseñables bíblicamente solamente, enseñables. Tenemos que ser manejables, tenemos que ser edificables. Entonces, yo lo tomo como un reto personal para mí. Es algo que está a mi altura humana muy alto, porque de verdad, para mí es todo nuevo. Pero, ¿sabes? Yo he orado mucho tiempo por trabajo y no me salía nunca nada. Yo oraba y le salía trabajo a Mariela, a los chicos, y a mí nunca nada. Y cuando se abrió esta puerta, entiendo que Dios quiere tratar conmigo. Entonces yo me tengo que dejar tratar hasta que Dios quiera. Algo el Señor me está enseñando. Entonces, David, ¿cuántas victorias vio? ¿Cuánta gloria vio? Y él pasó por un momento, un bache, donde empezó a meditar y decía, enfermedad mía es esta. El verso 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Primero empezó a preguntarse si Dios ya no bendecía, si Dios se olvidó, si Dios no tenía poder, si Dios ya no amaba. Y ahora, recordando las obras pasadas,
trae a la memoria esas obras y ahora cobra el sentido espiritual y se anima otra vez, porque ahí comienza el espíritu de la alabanza que te lleva a la adoración y esa adoración te lleva a la obediencia. Y dice, tú eres, verso 14, el Dios que hace maravilla, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tu relámpago alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. En el mar fueron tus caminos. Para Zabulón, en el mar estaba su camino, porque Zabulón, el lema de Zabulón era cruzar los mares, y tenía la insignia de un barco en su bandera, en su estandarte. Tú tienes el camino trazado en Cristo. Tú tienes un destino profético y de camino hay tesoros que tenemos que descubrir. Eso enseña la palabra. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Señor tiene un camino trazado para nosotros donde nosotros no haríamos camino. ¿Qué ser humano haría camino en un mar sino aquellos expertos en navegación? Zabulón era experto en navegación. Nosotros tenemos que ser expertos en navegación. Nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran y ver caminos donde no lo hay. Nosotros tenemos que salir con alegría, como salió Abraham, y Dios dice, ve a la tierra que te mostraré, no que te mostré, que te mostraré. Así que cuando nos disponemos con alegría a decir, Señor, guíame, ábreme puertas, sorpréndeme esta semana, dame un contacto, dame una idea, ábreme una puerta, dame un pensamiento, dame una estrategia, dame una guía, y yo andaré en ese camino que tú trazas en el mar. Y el Señor te da esa unción de Zabulón para que tú conquistes tesoros y para que vayas a descubrirlos en la multitud de la gente. Hay luz sembrada para el justo. El justo tiene que caminar en esa luz para descubrir el propósito y el llamado de Dios, y andando será bendecido en todo aquello que haga. Oramos a Dios.